Bueno, ahora la siguiente clase es en relación, les comentaba en el video anterior o en la sesión anterior, que íbamos a ver ahora lo que era el juicio. Entonces tenemos pues que así como poseemos una capacidad natural para generar ideas, pues también gozamos de otra para captar relaciones entre esas ideas. Dice que somos capaces de formular juicios, y así como el conocimiento de las reglas, de las definiciones, nos puede ayudar para construir mejores ideas. Estudiar las características del juicio nos puede redituar, o sea, nos puede decir que nos puede dar pues o nos podemos situar, establecer en un fortalecimiento de nuestra capacidad para formularlos. Así que debemos preguntarnos lo principal, ¿no? ¿Qué es el juicio? Entonces dice que el juicio es el acto por el que nuestra mente capta una relación entre dos o más ideas. En lógica, a las expresiones que comunican juicios, es decir, que comunican estas relaciones, se les llaman proposiciones. No confundir con las preposiciones, que son el tipo de palabras casi siempre pequeñas que usamos para añadir en un enunciado un complemento, como hemos visto en las clases de español. Entonces estas son proposiciones, no preposiciones. Es pro con o, no con e. Entonces tenemos pues que las proposiciones no son otra cosa que enunciados. Tienen las mismas partes básicas, sujeto, verbo y predicado. Recuerden que el sujeto es la idea de la que se afirma o niega algo. El predicado es la idea que se afirma o niega del sujeto. Entonces el sujeto pues va a ser siempre la persona, ¿no? O sea, ¿quién? Y luego el predicado es en donde recae pues la acción, o sea, en donde recae es como el qué, y el verbo pues es la relación entre ambos, ¿no? La acción. Entonces una aclaración, en las proposiciones que utilizamos en lógica, el verbo más común es el verbo ser. Así el enunciado, por ejemplo, esta mesa es metálica. ¿Cuál es el sujeto? Pues esta mesa, ¿no? ¿Cuál es el predicado? Pues es que es metálica. ¿Y cuál sería el verbo? Pues es, o sea, el del verbo ser. Es una proposición. Dice mesa es el sujeto, como ya les decía, que se está afirmando con la forma verbal es. Otra idea dice metálica, pues que está hecho de metal. Bueno, la importancia de la proposición radica en que ella siempre se niega o afirma algo acerca de alguna cosa, a diferencia de la idea, que simplemente nos indica la presencia de una cosa. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ay, me imaginé una mesa. Y yo simplemente estoy expresando que ahí está una mesa, pero la proposición me va a dar toda una oración. O sea, yo estoy imaginándome una mesa metálica, pero solo la imagino y ahí está. ¿Sí me explico? Pero no le estoy dando en un diálogo, no lo estoy diciendo, pues. Entonces, yo les decía, la intuición es la idea, lo que ustedes se imaginan, y en este caso la proposición es expresar eso que se están imaginando. Entonces esto es de gran importancia porque significa que de una proposición podemos decir si es verdadera o falsa, a diferencia de lo que ocurre con las ideas singulares. Entonces, por ejemplo, yo me imagino una mesa metálica, pero en realidad aquí hay una mesa de madera. ¿Sí me explico? Entonces esa es la diferencia. Dice que ante la expresión hombre no podemos decir si es verdadera o falsa. En cambio, si decimos el hombre es mortal, pues sí podemos determinar, ¿no? En este caso estamos ante una proposición verdadera, pero también hay proposiciones falsas como mi gato es marciano. Entonces es a eso es a lo que se refiere. Dice, ahora acabamos de hablar de la verdad y la falsedad como las dos cosas que pueden ocurrirle a las proposiciones. Dice que lo más natural es que dice que nos preguntemos, no, pues entonces, ¿qué es la verdad? Dice aquí, ya para este va a ser rapidito, yo creo que este sí va a ser más pronto. Dice aquí que hay que comentar que la lógica tiene dos grandes ramas,
Y el contestar la pregunta acerca de la verdad nos obliga a pasar de una a otra, ¿no? De la lógica formal, que se pregunta cómo podemos producir pensamientos correctos, a la llamada lógica material, que podemos identificar con la pregunta cómo podemos producir pensamientos verdaderos. Entonces la lógica formal es cómo producir pensamientos correctos, pero a diferencia de la lógica material es cómo producir pensamientos verdaderos. Entonces no podemos tratar con detalle, dice, ninguna de las dos, por el espacio y el tiempo que eso demandaría. Entonces hemos decidido centrarnos en el estudio de algunas de las herramientas de la lógica formal nos ofrece para pensar con corrección. Pero el tema de los juicios y las expresiones que los fijan y comunican, pues las proposiciones nos conducen ante el tema de la verdad, ¿no? Entonces es muy diferente algo correcto que algo verdadero, pero de todas formas van relacionadas. Entonces tenemos que la verdad, en lógica, es la situación en que lo afirmado o negado por una proposición corresponde con la realidad. La verdad es la unión, es el contacto de la inteligencia humana con la realidad. Entonces, es la situación en que una relación es conocida por el hombre o la mujer. Es una realidad conocida. Entonces, la verdad es la realidad conocida. Todas las cosas son reales, pero no necesariamente verdaderas. Las cosas en sí no pueden ser verdaderas ni falsas. Para poder ser verdaderas o falsas, las cosas requieren tripular una proposición, o sea, embarcar o subirse o estar dentro de una proposición formulada por el hombre, porque verdaderas o falsas solo pueden ser las proposiciones formuladas por el ser humano. Entonces, ¿qué se refiere esto, no? Entonces dice que todas las cosas son reales, pero no necesariamente verdaderas. Aunque esté esa conexión entre verdad y realidad, de todas formas pueden ser verdad, pero tal vez pueden ser reales, pero tal vez no verdaderas. Entonces, por ejemplo, lo de la mesa, yo puedo decir que la mesa es metálica, es lo que veíamos anteriormente, pero tal vez en la realidad la mesa no es metálica, ¿no? O sea, la mesa es de madera. Entonces dice aquí que lo más importante es que entendamos que desde la perspectiva de la lógica, la verdad es algo a lo que solo podemos acceder gracias a las proposiciones. Entonces, tener una verdad es saber que tenemos una proposición que es verdadera. Entonces, prácticamente en los juicios vamos a entablar lo que es correcto y lo que es verdadero. Entonces, hasta aquí llevamos ya lo que es la intuición y el juicio. Entonces, quedamos que la intuición son ideas que aportamos. El juicio, pues, son una realidad verdadera o una realidad correcta. Entonces, vamos a ver después lo que va a ser el raciocinio. Y pues vamos a ir entablando. Pues yo les decía, hay que tener consciente, a lo mejor pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas de la lógica o del estudio de la lógica, ¿no? Pues hasta ahorita llevamos lo que es la intuición, el juicio, el raciocinio, y pues ya vamos a ver qué continúa. Entonces hay que checar aquí estas herramientas de la lógica que son muy importantes. Entonces hasta aquí sería todo en este video, y en el siguiente video pues vamos a seguir viendo lo que sigue. Entonces que estén muy bien, cuídense mucho, hasta luego.